Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Es un gusto poder saludarte. Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne. El tema de hoy, ¿qué dijo, profe? Interpretación en lengua de señas mexicana en el contexto escolar. Para abordar el tema tenemos el agrado de recibir con nosotros a la pedagoga Isabela Breña Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias, al contrario, por invitarme. Bueno, pues el tema que hoy nos preocupa y el que nos está llamando la atención en este momento, bueno, pues es el lenguaje de señas. ¿A qué se refiere con lengua de señas mexicana? Mira, la lengua de señas mexicana es una lengua visogestual considerada patrimonio lingüístico de la nación, de hecho, dentro de la ley de la Constitución. Y bueno, es una lengua patrimonio de la comunidad de personas sordas y tiene gramática y vocabulario como cualquier otra lengua oral. Esta fue reconocida dentro de la Constitución en el 2005. ¿Para qué sirve la lengua de señas? Mira, la lengua de señas, como te lo comentaba hace ratito, es parte de la comunidad de personas sordas. Ellos utilizan esta lengua para comunicarse entre ellos y entre sus familiares, sus amigos y entre nosotros, las personas oyentes que sabemos lengua de señas mexicana. Es su idioma. De esta comunidad utiliza esa lengua para trascender en sus costumbres, trascender en su cultura y hacer de conocimiento de las personas que no manejan esta lengua, cuál es su identidad lingüística. ¿Cuántas lenguas de señas hay en México? En México tenemos ahorita oficialmente 2. La lengua de señas mexicana, que es la a nivel nacional en toda la República Mexicana, y se hizo una investigación de una lengua de señas maya. Esto es en el sureste de la República Mexicana, específicamente en Yucatán, Mérida, Yucatán. Se considera que nació en una comunidad muy pequeña de ese pueblo que se llama Chicán. Han venido de otros países a investigar esa lengua de señas y de hecho está más investigada que la lengua de señas mexicana, pero pertenece a esta lengua de señas mexicana como un regionalismo. Efectivamente, en toda la República Mexicana tenemos regionalismos, al igual que el español, ¿no? Vas al norte y hay algunos regionalismos, algunas palabras que son de su zona. Lo mismo pasa con la lengua de señas mexicana, existen regionalismos dentro de esta lengua, pero oficialmente solamente existen estas 2 investigadas y pues en desarrollo todavía. ¿Quién creó el lenguaje de señas mexicana? Pues en realidad hay toda una historia que supone que viene de Brasil. Aquí hay la historia de la Escuela Nacional de Sordomudos cuando estaba el presidente Benito Juárez. La historia comenta que trajeron un maestro de Brasil para enseñar la lengua de señas a los sordos que estaban en esta escuela. Sin embargo, también se tiene historia de que aquí ya existía una lengua de señas. Surge de la interacción entre 2 personas sordas. Entonces, se va creando con la necesidad de comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades. Y así es como va surgiendo. Oficialmente se tienen registros de la mezcla de esta lengua de señas de Brasil, que en realidad esta persona había nacido en Francia y el método original nace en Francia. Pero hay una mezcla como tal, no hay un día que se haya creado como el braille sí fue creado para ese objetivo, pero la lengua de señas mexicana surge de la interacción entre todos estos momentos históricos y las personas que tuvieron que ver en esos momentos. ¿Qué tipo de lenguaje es el lenguaje de señas? Es una lengua visogestual. Nosotros hablamos una lengua oral, auditivo-verbal. La adquirimos mediante la audición y la producimos mediante lo verbal. La lengua de señas es una lengua visogestual. Entra por la vista y se produce con todo el cuerpo, con todo el gesto y con las manos. Por eso decimos que es una lengua visogestual, a diferencia de la que hablamos nosotros los oyentes. ¿Qué pasa a nivel educativo con las personas sordas?
A nivel educativo ha habido avances a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que las personas tienen los mismos derechos que las personas que no tenemos discapacidad. Entonces empieza a haber un esfuerzo por las instituciones tanto de educación como de salud, como de otras necesidades, por brindar a todas las personas con discapacidad los mismos derechos, accesibilidad y demás. En específico, la Secretaría de Educación Pública ha trabajado diferentes programas a partir de esta integración en aquel entonces de las personas con discapacidad. En el caso de las personas sordas, ha sido un poco difícil precisamente por su idioma. Esta lengua de señas mexicana, que no por ser sordo nace sabiendo esta lengua y que, como nosotros le llamamos, es una lengua extranjera dentro de su propio país, porque no todos la hablan. Entonces, el reto de la Secretaría de Educación Pública no solamente es incluir a las personas sordas en la escuela, sino tener este acceso a la información educativa. ¿Y quién les va a dar este acceso? Pues desde casa y directamente en las escuelas. El problema está en que la lengua de señas mexicana no se aprende en una escuela. No hay un instituto que te diga, aquí yo enseño lengua de señas mexicana, sino que más bien son los propios sordos, las propias personas sordas, quienes van enseñando su idioma. Y poco a poco las personas que nos dedicamos a la educación nos vamos enterando y nos vamos incluyendo a su comunidad. La Secretaría de Educación Pública tiene diferentes personas sordas en su plantilla que se dedican a enseñar lengua de señas mexicana a los profesores. Pero como todo idioma, pues no se aprende de la noche a la mañana. Se tiene que tener contacto con las personas sordas para continuar en esta habilidad de la lengua de señas mexicana, comunicarse, hablarla y poder enseñarla. La Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad menciona en sus capítulos de educación que la lengua de señas mexicana tiene que ser enseñada en las escuelas. Y esto no sucede. No sucede. Hay algunos cursos que toman, como te comentaba, los maestros. Hay algunos cursos que se dan en la normal de especialización, pero como tal no existe un instituto que se dedique a la investigación y a la enseñanza de esta lengua. Y pues esa es una barrera enorme, porque pues aquellos que tienen suerte pueden encontrar un maestro que sepa lengua de señas, pero aquellos que no tienen suerte pues van cursando toda su educación sin poder trabajar en su lengua, ¿no? Y esto trae enormes barreras dentro del ámbito educativo. Es muy triste ver que en los medios de comunicación solamente observamos a un intérprete de señas en las noticias, cuando hay alguna información, cuando hablamos de noticias, pero cuando vemos, por ejemplo, el canal de YouTube o en alguna otra información, no vemos a un intérprete. Entonces, sí ahí estamos hablando como de exclusión, ¿no? Ahí sí hay muchos límites que le ponen a la gente sorda, y que, bueno, tristemente la sociedad también no considera esa situación y tiene ese interés o le falta ese interés por aprender las señas, ¿no? El lenguaje de señas. Fíjate que sí, se ha avanzado muchísimo, como te comento, en legislación. La Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Ley General de Inclusión y hasta la Ley de Acceso a la Información defienden esta lengua de señas mexicana desde su definición. Defienden a la comunidad como su patrimonio lingüístico. Pero ya al llegar a la reglamentación, a la sanción, no hay algo que obligue a las instituciones educativas, a las instituciones gubernamentales e incluso a las instituciones particulares de telecomunicaciones a poner un intérprete. Aunque existe una legislación, no se lleva a cabo precisamente porque no hay sanciones. Estos logros han sido de la misma comunidad. La misma comunidad de personas sordas han luchado porque estas legislaciones estén en armonía con la Convención Interamericana y la internacional. Desafortunadamente, es muy poco el avance que se ha dado, como tú comentas, en este tipo de noticias, por ejemplo, porque son empresas particulares. Sin embargo, ya vemos en algunos canales gubernamentales donde ya hay el uso de intérprete y genera este acceso a la información, lo que a su vez conlleva que las personas sordas tengan más información para seguir peleando más derechos. En este caso educativo, el Aprende en Casa, que ahora comenzó, al inicio de este programa, la comunidad de sordos se dio cuenta de que no había intérprete. Entonces lucharon, hicieron una denuncia
y actualmente existe en estos canales de Aprende en Casa intérpretes para los alumnos sordos. Eso es un gran logro de este año que creo que en otros años pues no se hubiera dado. Pues ojalá que se rescate, de verdad es que sí necesitamos intérpretes igual en las aulas, ya cuando todo regrese a la normalidad y que los docentes se preocupen un poquito, se interesen por aprender este lenguaje y bueno, pues así se pueda llevar la inclusión. Sabemos que debido a toda esta problemática de deficiencia auditiva, bueno, pues también se da la deserción escolar, entonces sí vemos ahí aunado otro problema, ¿no? De escolar. Sí, y aunque ha habido un boom, honestamente, creo que ahorita que estamos en un uso de la tecnología por la cuestión de la pandemia, ha habido un auge grande, las personas han tenido esta curiosidad de aprender la lengua de señas mexicana y eso es muy bueno. Sin embargo, han surgido muchos cursos, muchas escuelas donde en realidad no hay una buena enseñanza de la lengua e incluso a veces no hay un respeto por esta lengua. En este momento que comentabas, ¿tiene que haber intérpretes en las escuelas? Sí, tiene que haber intérpretes, pero también personas sordas. Como te comentaba, las personas sordas son aquellas que nos empiezan a decir qué es lo que necesitan, cómo tenemos que aprender su idioma, su lengua. Y yo siempre lo comparo. Cuando tú quieres aprender un idioma, por ejemplo el inglés, te dicen, donde mejor lo vas a aprender es en un país que hable en inglés. Y pues qué mejor nosotros que tenemos aquí en México la fortuna de tener esta lengua y poderla aprender de las personas que es su lengua, ¿no? Entonces, es una grandeza poder contar con personas sordas en los ámbitos educativos para que ellos mismos enseñen y sean modelos de los alumnos sordos que están en niveles educativos más bajos. Eso sería lo primordial. Y de hecho se está luchando porque la lengua de señas no aparezca solamente como enseñanza de la lengua de señas, sino que sea una educación bilingüe, como la que se le da a las personas indígenas, que se está buscando que se enseñe las dos, el español y la lengua indígena. También se busca que se enseñe el español y la lengua de señas mexicana. Ahí también podremos hablar de fuentes de trabajo para las personas sordas, ¿no? El que también sean empleadas en los centros educativos y bueno, pues que perciban un sueldo y también se abran esos fuentes de empleo. Sí, efectivamente. De hecho, sería un modelo como el que empezó hace mucho con educación indígena, que las mismas personas, para rescatar su lengua, lo que buscaban era ser contratados en los ámbitos en los que se requiere la interpretación o la traducción de textos. Hay muchas personas sordas que ya han accedido a niveles educativos como licenciatura, incluso hay doctorados ya graduados. Entonces, yo creo que es muy importante que volteemos a ver estos pequeños logros de los años anteriores para impulsar los que vienen en un futuro. Sí creo que eso es, como tú comentas, romper una barrera en la cuestión laboral que va a apoyar en cuestión educativa. Sí creo que es necesario. Pues muchas gracias. Vamos a irnos a una pequeña pausa y regresamos con más del tema. ¿Qué dijo, profe? Interpretación en lengua de señas mexicana en el contexto escolar. Regresamos. Conoce la magia de los museos de México legendario. Acompaña a Marlene Logo todos los jueves a las 16 horas, horario de la Ciudad de México. Museos de México legendario. Es una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Podrás reencontrarte con el pasado, vivir el presente y proyectar el futuro. México legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia.
Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso en tu programa Creando Conciencia. Nos acompaña la pedagoga Isabela Breña Ruiz. Sabemos que el papel de un intérprete es muy importante en las aulas. ¿Qué es un intérprete de lenguas de señas? Ok, sí, mira, el intérprete de lengua de señas mexicana, pues como comentaba hace rato, es aquella persona que genera un puente comunicativo entre el estudiante sordo y el maestro que no sabe lengua de señas. El intérprete, al ser un puente comunicativo, tiene que estar en conocimiento de los temas que da el maestro y también en conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva dentro del aula. Es muy importante esta figura del intérprete educativo en lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser una persona externa, formamos parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces creemos que, el intérprete que interpreta en la televisión, por ejemplo, hace la misma función que el que está dentro del aula, y no, efectivamente no, porque el que está en la televisión pues le está haciendo señas a una cámara, está escuchando un discurso y lo está pasando, pero al estar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como intérprete tienes la responsabilidad de que el mensaje llegue claro y estar al pendiente de que el estudiante sordo lo esté comprendiendo. Muchas veces, como intérprete educativo, dentro del aula tienes que estar muy, muy de la par con el docente. ¿Esto qué es? Que tienes que tener un perfil que tenga que ver con la educación. Yo como intérprete educativo tengo que trabajar con el docente durante, antes y después de la clase. Y esto nos lleva a un proyecto educativo de escuela. No solamente es incluir al intérprete y pues ya con eso ya incluía al estudiante. No, tiene que ver con todo un proyecto que lleve una filosofía de inclusión y que lleve prácticas inclusivas. Sí, ahorita con todo lo que nos comentas me trasladé a un aula, ¿no? Entonces yo creo que también para los niños que no tienen esa discapacidad y al tener un intérprete en el aula, yo creo que también sería como un factor de distracción para ellos, ¿no? Sería un distractor para ellos. Entonces sí, como tú lo mencionas, es un proyecto que sí tiene que estar como muy bien estructurado para que haya esa interactualidad o desde un principio también a los chicos que no presentan esa discapacidad auditiva, pues se conozcan, ¿no? Se les dé esa capacitación también a ellos para que también puedan interactuar. Esto que dices es bien importante porque efectivamente un intérprete de lengua de señas mexicana en cualquier otro ámbito tiene que pasar desapercibido. Nosotros no podemos meternos en el discurso del orador. Nosotros tenemos que ser prácticamente invisibles y pasar tal cual la intención comunicativa. Sin embargo, dentro del aula somos un docente más que tenemos que hacer equipo, no tenemos que distraer a los estudiantes, pero tampoco estamos muy alejados del docente. Tenemos que hacer equipo con el docente porque al mismo tiempo que se está enseñando a un estudiante sordo, el otro estudiante que no tiene discapacidad también está aprendiendo y eso es una cosa muy rica porque estás generando un aula inclusiva, estás generando un aula bicultural y bilingüe. Yo he tenido la fortuna durante mi trayectoria laboral como intérprete educativo. Actualmente tengo algunos exalumnos que no tienen discapacidad auditiva y que ahora están incursionando como intérprete. Entonces, es muy importante que veamos así esa aula intercultural o bicultural y bilingüe. Eso es muy importante. ¿Qué perfil dentro del aula tiene que tener un intérprete? Mira, para empezar, un intérprete de lengua de señas tiene que estar en contacto con la comunidad de sordos. Eso es muy importante. Y después, dentro del aula, un intérprete educativo tiene que saber del proceso educativo. Puede ser un psicólogo, un pedagogo, pero sobre todo que tenga conocimiento de la enseñanza. Debe de tener un trabajo educativo dentro del centro educativo. No podemos estar alejados de lo que el centro educativo busca, porque no solamente interpretamos en el aula, sino también somos intérpretes de los eventos culturales, escolares, las ceremonias. Entonces nosotros tenemos que ser parte
igual de importante que el docente, que un orientador, porque incluso en secundaria o en niveles más avanzados, a veces los estudiantes pues también tienen derecho a una asesoría psicológica, una asesoría, una charla con el director. Entonces tiene que haber un compañerismo y un trabajo en equipo muy fuerte. Por eso el intérprete educativo tiene que tener este perfil, conocimiento de la lengua, pero no solamente eso, sino conocimiento de la comunidad y conocimiento del centro educativo y de enseñanza-aprendizaje. Hablando del lado familiar, ¿qué papel juegan los padres para la inclusión educativa de las personas sordas? Híjole, es muy importante, ¿sabes? Porque, bueno, en el mejor de los casos, y si corren con suerte, nacen en un ambiente donde los padres son sordos. Y entonces, en mayor o menor medida, tienen una sola lengua, que es la lengua de señas mexicana. Y a la hora de incluirse en los niveles educativos, pues aprenden una segunda lengua. Sin embargo, esta no es la mayoría de la realidad de los sordos en México. La mayoría de los sordos nacen en ambientes oyentes. ¿Qué quiere decir? Que sus padres son oyentes y que por ende no conocen la lengua de señas mexicana. Entonces tú imagínate un niño que de los 0 a los 3 años o a los 5, cuando ingresa a preescolar o a primaria, no tiene ninguna comunicación con los padres. Esto es un desarrollo muy lento e incluso llega a afectar, y por eso vemos algunos estudiantes que vemos con un desfase en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje interno, porque no hay comunicación. Imagínate, de los 0 a los 3, de los 0 a los 5 años, no tener un pensamiento estructurado porque los padres no manejan esta lengua. Y no es que el niño nazca sabiendo la lengua, pero si nos recordamos, todos aprendemos desde chiquitos con el gesto, con el movimiento, y poco a poco lo vamos cambiando por la oralidad. Sin embargo, ellos, al no tener un sentido auditivo, no pueden hacer este cambio y se quedan en el gesto. Pero llega un momento en que los padres, que vienen de un duelo de aceptación a sus hijos con discapacidad, pues hay un tiempo perdido. Entonces, cuando ingresan a la escuela, pues traen un retraso muy grande, pero no es un retraso cognitivo, es un retraso en el desarrollo. Y muchas veces llegan al ámbito educativo con este estigma y entonces pensamos que tiene una doble discapacidad o decimos, bueno, es que no me puedo comunicar. Pues no, porque el niño no tiene lengua. Y sí, hemos tenido experiencias donde el niño entra a ambientes con sus iguales, con personas sordas, y se desarrolla rapidísimo la lengua de señas, y una vez que tienen la lengua de señas pueden adquirir la lengua oral en cuestión de terapia del lenguaje o incluso solamente el español escrito como una segunda lengua. Entonces los padres, siempre hemos hablado que el primer contacto que tienen los padres cuando nace un hijo sordo es el médico, y el médico lo manda a rehabilitación. Y está bien, nadie dice que no se deba de hacer. Sin embargo, falta la otra parte, que es la social y la comunicativa, porque nosotros comunicamos más con el gesto, con el cuerpo, que con la voz. Y en este caso, los niños sordos comunican muchísimo y necesitan que se comuniquen con ellos así. Entonces, si los padres tuvieran esta asesoría de llevarlo a comunidades de personas sordas, de aprender lengua de señas, el niño despega muchísimo. De verdad hay una gran diferencia. ¿Y cómo se logra ese proceso de aprendizaje cuando, bueno, hablando de los niños, los recién nacidos, ¿no? Que no hay esa interacción con el mundo, que no saben interpretar, que quieren expresar sus emociones? ¿Cómo empezar ese proceso? Mira, yo siempre les he comentado a los padres, incluso a los que quieren aprender lengua de señas, es como hacer una regresión. Recordar cómo pides tú si no tuvieras forma de hablar. ¿Cómo expresas? Y entonces me doy cuenta de que sí recordamos cómo de bebés hacíamos mucho gesto, movíamos mucho el cuerpo. Incluso para decir quiero esto, te acercabas a la cosa y la señalabas. Entonces, el niño tiene que aprender eso, y tiene que aprender sobre todo que eso es necesario y que no está mal, porque hemos tenido malas experiencias en las terapias del lenguaje donde dicen, es que si el niño hace señas no habla. Y bueno, todos sabemos eso, ¿no? Cuando tenemos a nuestros hijos nos dicen, es que si no habla, se va a quedar así y va a parecer chango. Entonces no es cierto, todos aprendemos así. Nuestro cerebro está
formado de tal manera que desarrollemos más de una forma de comunicarnos. Y eso le ayuda a los niños. Cuando los niños nacen con una discapacidad auditiva, su expresión es natural. De hecho, todos tenemos esa expresión. Lo importante es no limitarla. Si nosotros dejamos que esa expresión se explaye, de verdad vamos a entender muchas cosas. De hecho, algunos papás dicen, es que yo ya le entiendo a mi hijo, ¿no? De 2 años, de 1 año, cuando apenas balbucea. Y los niños sordos también balbucean, y si los papás les enseñan señas, de verdad que las van a aprender. Porque, bueno, los papás ya tienen un nivel más elevado para aprender la lengua de señas y se lo van a enseñar a sus hijos. Entonces, de un balbuceo, de un gesto balbuceado, van a hacer una seña formal. Y así es como es el proceso de los niños cuando son recién nacidos. Podemos decir que entonces cuando tú expresas o todos expresamos una emoción, en este caso a las personas sordas, ¿va a cambiar la interpretación? O sea, no es la misma seña que van a utilizar porque, bueno, también se apoyan de la forma del cuerpo corporal. Mira, hay varias señas que son naturales, así le llamamos, son señas naturales. Como por ejemplo, cuando preguntan, ¿cómo se dice en lengua de señas adiós? Pues adiós. Es muy natural, movemos la mano y decimos adiós, ¿no? Eso en lengua de señas es igual, esa es una seña natural que no cambió, pero por ejemplo tenemos otras señas que no tienen nada que ver, con la naturaleza, como por ejemplo, es que incluso sentarse es con las 2 manos poder decir, una persona se sienta encima de otra cosa. No sé, hay algunas señas que son naturales, que nosotros incluso decimos, claro, está diciendo eso, pero hay otras señas que ya conllevan otros elementos que nos dicen, esa ya es una lengua de señas formal. E incluso, conforme las personas sordas han ido avanzando en los niveles educativos, la lengua de señas ha crecido en vocabulario, porque en años anteriores pues no necesitaban decir célula. Pero ahora que hay personas sordas que hacen investigación científica, pues necesitan poner una seña para célula. Entonces, las personas sordas definen una seña para esta palabra y la consensuan con su círculo más cercano, y así es como se va difundiendo la lengua de señas y va generando más vocabulario. ¿Qué características presenta la lengua de señas mexicana? La lengua de señas mexicana, desde sus antiguas investigaciones, marcan 5 elementos. Primero, la forma de la mano. Esto que tú probablemente has visto que venden como alfabetos de la lengua de señas mexicana, que es la A, la B, son formas de la mano. En realidad, nosotros, las personas oyentes que hace muchos años empezaron a enseñarle a las personas sordas, dijimos, pues esta es la A, la B, la C, y así nos fuimos. Pero en realidad son formas de la mano. ¿Existen más formas de la mano de aquellas que son del alfabeto? Sí. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento es el gesto. Si no hay gesto, no se entiende. Entonces, ese es otro elemento. Otro elemento es el espacio. Una persona que hace lengua de señas necesita moverse a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Pero también necesita movimiento en los brazos, hacia arriba, hacia abajo. Tenemos una lengua que es tridimensional, entonces se mueve hacia todos lados. Ese es otro elemento. Y bueno, la intención comunicativa. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Tiene mucho que ver con mi expresión corporal. Entonces, todo esto lleva dentro una sola seña. Y esto, aunado con otras señas, con un juego de señas, hacen todo un discurso. Pues qué importante y qué interesante todo esto. Yo sé que a veces en las aulas es muy complicado, incluso con los niños que tienen todas sus capacidades y se les dificulta hablando de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo poder transmitir ese conocimiento a las personas sordas? Sí, que sí, en mis años como intérprete educativo ha sido muy, muy interesante porque, bueno, la lengua de señas mexicana, a pesar de que ha avanzado muchísimo, a veces hay que consensuar con los mismos estudiantes y con el docente, porque el docente tiene una forma de dar su tema y dice, pues yo lo doy así. Pero tú bien lo acabas de decir, a veces con los niveles educativos que trae o el nivel académico o de contexto que trae cada alumno, lo mismo pasa con los estudiantes sordos. No por ser sordo es igual a todos, ¿no? Entonces, también hay niveles entre ellos. Por eso es bien importante y algo que yo como pedagoga he utilizado es el trabajo en binas. Para mí es muy importante que en esta biculturalidad y bilingüismo en un aula
tanto los oyentes como los sordos se empiecen a apoyar. Pero también cuando yo veo que un sordo tiene elementos más avanzados que los otros, yo lo que le digo al profesor o a la profesora es que lo utilicen para la explicación hacia los demás sordos. Esto es una lengua de señas más natural. No quiere decir que haga mi trabajo como intérprete, pero que yo como intérprete y como persona oyente no tengo esa naturalidad. Y entonces a veces el estudiante sordo utiliza otro juego de señas más naturales para que los otros estudiantes sordos aprendan. Esto no está escrito, de verdad falta muchísimo, pero son métodos que los mismos profesores que han tenido la oportunidad de tener estudiantes en sus aulas han comentado. A veces el mismo estudiante oyente dice, oye, es que yo lo entiendo mejor en señas que como me lo dice el maestro. Como tú sabes, todos tenemos diferentes formas de aprender y de apropiarnos del aprendizaje. Y a veces a algunos estudiantes oyentes les gusta más de manera visual. Pues muchas gracias por toda esta información. Sabemos que es de mucha importancia para todos los docentes, toda la comunidad en general, toda la sociedad que nos está escuchando en estos momentos, que seamos un poquito más empáticos y de verdad nos pongamos en el lugar del otro para que podamos preservar preservar la lingüística y sobre todo aprenderla. Sí. Pues yo aprovecho para hacer una invitación a todos. De verdad, es muy importante, es una lengua, saber que esto es bien importante, es una lengua que es patrimonio lingüístico de la nación. Igual que el náhuatl, igual que todas nuestras lenguas indígenas, tenemos una riqueza enorme en México y también con la lengua de señas mexicana, que bueno, como dato importante, no es universal. Cada país tiene su lengua de señas mexicana. Y bueno, pues esto nos lleva a explorar a otros países, otras ideas. Entonces, yo los invito a que conozcan la lengua de señas mexicana, que conozcan la comunidad de personas sordas y pues a todos los maestros que nos están escuchando, maestros, maestras, dense la oportunidad de platicar con su estudiante sordo y denle la oportunidad a sus estudiantes oyentes de que conozcan estudiantes sordos. De verdad no se van a arrepentir. Sí, siempre hay algo que nos tengan que compartir, es algo que tenemos también que interactuar y sobre todo incluirlo y darle esa también oportunidad para socializar. Sí, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en este programa. Antes de despedirnos, nos gustaría que nos compartiera algún lugar donde pueden ir a aprender las señas, la lengua de señas mexicana. Pues mira, aquí en la Ciudad de México hay una asociación que se llama Asociación de Sordos de la Ciudad de México. Si ustedes la buscan en cualquier página Facebook, Twitter, en el mismo internet, ustedes la van a localizar así. Ellos son instructores sordos que enseñan la lengua de señas mexicana. También yo por mi parte estoy trabajando con algunos compañeros sordos en el Instituto Politécnico Nacional. Estamos dando cursos de lengua de señas. Y también en la UNAM, pero creo que ese nada más es para sus estudiantes. Entonces, hay muchísimos otros cursos, sí, pero yo solamente les pido que por favor vean que el instructor sea sordo. Eso les va a ayudar muchísimo. Pues muchas gracias. De igual manera, agradecemos a todos nuestros radioescuchas el habernos acompañado a un programa más de Creando Conciencia. Yo soy Itzi Dafne, en la producción Mario de la Fuente. Estás en Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia.